Bien, estamos llegando a la finalización de otra jornada avícola, la quinta, y con un panel de disertantes de excepción. Lamentablemente, en razón del tiempo, no vamos a poder escucharlo todo lo que quisiéramos. Tienen que hacer una síntesis muy apretada cada una de las preguntas que tienen. Y explicamos o les decimos que el licenciado Héctor Mota debió retirarse, por lo cual no está en el panel, en la mesa redonda, y sin más le damos la palabra al doctor José Ignacio Barragán Coso. Bueno, buenas tardes nuevamente. Otro placer seguir aquí con todos ustedes y con todos mis amigos de allá. Básicamente, la pregunta o las 2 o 3 preguntas que me han hecho, todas oscilaban alrededor de cómo aprovechar los datos de los galpones para incrementar la eficiencia o cómo aprovechar los datos disponibles para mejorar los resultados. En fin, por este lado venían un poco las preguntas, ¿no? Vamos a ver. El problema es que todos los colegas, todos mis queridos amigos los veterinarios, quizás los ingenieros agrónomos tienen una formación más matemática, ¿no? Pero los veterinarios somos personas que fundamentalmente tenemos una implicación mayor con lo que ocurre en el campo y con los animales y demás, y esto de los números nos cuesta un poquito. Entonces, pararnos a ver números es una cosa que así, para empezar, nos da un poco de apuro. Y además pensamos que no lo hacemos bien y que nosotros lo que hacemos bien es abrir pollos y mirarles las tripas y estas cosas y que ponernos a analizar datos porque no es lo nuestro. Lo cual, para empezar, es un error, porque yo les decía a ustedes antes que una cosa es tener un buen índice de conversión, un intestino impecable, un 0 problemas respiratorios, sobre el radiocalmicoplasma y todas las cosas que queramos. Y otra cosa es que nuestra empresa el año que viene siga produciendo pollos y pagándonos la nómina. Y hay cosas que son muy técnicas y están muy bien, pero también las cosas de los números son trascendentes. Entonces, ¿cuál es el problema? Que aun suponiendo que haya algún extraño individuo como yo que le gusten las hojas de cálculo, cuando yo trabajaba en una integración, que trabajé algunos años, pues yo llegaba con el mejor de los ánimos a la oficina, con la intención de trabajar algún día con los números y con los datos y tal. Pero entonces llegaba el señor del rastro, del matadero, y se quejaba amargamente porque la partida de pollos de las 11 de la mañana era horrorosamente mala, porque tenía no sé qué problema. Luego llegaba el señor de la incubadora y me decía que para el nacimiento del siguiente día le faltaban 80.000 pollos. Luego llegaba el señor de no sé qué granja y me decía que no sé qué problema tenía. Conclusión, un día detrás de otro yo no tenía la más mínima oportunidad de analizar los datos. Y así pasaban años. Entonces, ¿por qué es importante utilizar los datos? Porque no podemos tomar decisiones si no tenemos información. Y la información la tenemos. O sea, lo malo es que en las integraciones hay toneladas de información, toneladas. Hay cientos de análisis serológicos, hay miles de resultados de las reproductoras, hay miles de resultados de las granjas de pollos. Lo que no hay es ni la forma de organizarlos ni el tiempo para analizarlos. Y el tiempo hay que conseguirlo o externalizarlo, son las 2 opciones que tenemos. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos que eliminar esas expresiones características de creo que tenemos un problema con los pollos. Me da la impresión de que los pollos pienso que no se cree, no se piensa, no te dan impresiones. El índice de conversión subió 20 gramos, la ganancia de peso bajó 1 o el coste subió 5 céntimos. Todo lo que no sea cuantificable no existe. Así que hay que cuantificar las cosas. Para lo cual, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de recolectar los datos. Tenemos que ser capaces de ir a las granjas, ir a los sitios, ir a las incubadoras, encontrar esos datos y recolectarlos, ponerlos juntos y tenerlos de una manera más amigable, de modo que podamos jugar con ellos. Luego tenemos que perder, de verdad, tenemos que perder de vez en cuando 2 horas de nuestro tiempo en evaluar esos datos, en ver qué nos están diciendo los datos. E intentar sacar alguna conclusión de lo que los datos nos dicen.
con la conclusión que saquemos de lo que los datos nos dicen, tenemos que tomar alguna decisión, tenemos que hacer algo. Bueno, para eso estamos, ¿no? Pero si hacemos algo, pero no tenemos una manera de verificar que lo que hemos hecho funciona o no funciona, volveremos me da la impresión. Oye, ¿y cómo fue el antibiótico aquel que utilizaste cuando? Ah, pues bien. Pues bien, ¿qué significa pues bien? O pues mal. No lo sé. ¿Cuánto mejoró? ¿Cuánto no mejoró? ¿Cuál fue la ratio entre coste-beneficio? Todo este tipo de cosas. Entonces, si realmente yo les decía antes el tema del consumo medio diario, yo creo que la mitad de las empresas del mundo no tienen ni idea de cuál es el consumo medio diario de sus animales. Y realmente no saben muy bien cómo crecen sus pollos. Tenemos la idea de la ganancia media diaria final, pero realmente no sabemos cuáles son los pesos a la primera, a la segunda, a la tercera, a la quinta semana. No sabemos cómo evoluciona el crecimiento de nuestros animales. Tenemos una idea del índice de conversión, pero no sabemos el índice de conversión energético. Sabemos que el peso de los pollos es correcto, pero tampoco lo correlacionamos con la edad. Claro, matamos pollos de 3 kilos, muy bien, pero eso tampoco me dice nada. Quiero decir, creo que es fundamental para cualquier empresa el recopilar los datos. Hay miles de sistemas de recopilación de datos. Una hoja de cálculo vulgar y corriente, un Excel con un pueden hacer maravillas. Pero tenemos que dedicar el tiempo mínimo para utilizarlo y para verlo. Mi compromiso es que si ustedes lo hacen, es muy raro que de vez en cuando no encuentren algo que se pueda modificar, no encuentren algo que se pueda corregir y no encuentren algo que se pueda mejorar. Y al final todo eso siempre es mayor beneficio para la compañía. En cualquier caso, cualquier otra consideración que ustedes tengan, a través de estas personas, yo estaré encantado de contestar cualquier cuestión que me hagan ustedes a través de internet o como sea. Creo que mis 5 minutos han terminado y paso al siguiente ponente. Muchísimas gracias. No, los agradecidos somos nosotros, a ustedes, a la Asociación de Productores de Huevo de España, que también está acompañando a este evento. Bien, espero que nos veamos en otra oportunidad. Los dejo con el doctor Gabriel Mayo, que también tiene algunas preguntas. Por ahí he visto alguna pregunta, inclusive para cerdos. Dejamos. Bueno, sí, básicamente yo podría alinear las preguntas en 3 grandes preguntas. O sea, una tiene que ver con la utilización de moléculas funcionales, o sea, lo que yo denomino moléculas funcionales, que estamos hablando de aditivos. O sea, son sustancias que per se no tienen un valor nutricional, pero sí nos mejoran, ¿sí?, la utilización de los nutrientes o nos mejoran el metabolismo intermedio de los animales, ¿sí? Y en función de esto había una pregunta específica, puntual, que era en el cambio de hemoderivados por antibióticos, o sea, cómo hacer una sustitución de antibióticos por hemoderivados, ¿no? Y entonces yo para esto me baso en toda la presentación que hizo el doctor Barragán, o sea, midiendo resultados, punto, ¿sí? O sea, si nosotros trabajamos para una empresa que tiene un programa de promotores antibióticos y quiere rotar a usar un producto herbal, un producto derivado de hongos, una levadura, ¿sí? O sea, actualmente hay muchos productos, ¿sí?, lo que son probióticos, prebióticos. Aquí también incluimos los hemoderivados. ¿Por qué? Porque en cerdos, que tiene que ver con esa pregunta puntual de cerdos, en cerdos nadie cuestiona el uso de hemoderivados, principalmente en etapas iniciales de los lechones, ¿sí? Es el producto más utilizado en la interfase pre y post destete, que es un estrés muy grande para el lechón, ¿sí? Y nosotros tenemos en las dietas preiniciales en un ave, o sea, cuando tenemos un pollito que viene ingiriendo los nutrientes de una yema de un huevo y cambia un desarrollo digestivo, ¿sí? O sea, también tenemos un tema de un estrés digestivo y metabólico. Y, o sea, hay mucha información. Yo basé mi charla básicamente en toda la información publicada, científica y publicada que hay a nivel internacional sobre estos productos, ¿sí? Y sobre estos productos en particular, lo que tenemos que puntualizar es básicamente
o sea, cómo están realizados. Porque no es lo mismo un coágulo de sangre que una morcilla, como decimos en Argentina, una prieta en Chile, ¿sí? O sea, son productos diferentes. Entonces, ¿cómo se hace el producto? O sea, si se hace con o sin coagulación, si se mantiene cadena de frío, o sea, todas esas cosas sirven no solo para evaluar los hemoderivados, sino cualquier producto. O sea, yendo a visitar al proveedor, conociendo la planta del proveedor, ¿sí? Cómo hace su producto, y de última el resultado nos lo van a dar los pollos o las gallinas, ¿sí? Con lo cual mi sugerencia es, en las condiciones propias, en las condiciones de uso propias del producto, en el modelo productivo que tiene cada empresa, hacer una pequeña evaluación de campo e ir siguiendo los resultados. Realmente, si el resultado económico es bueno, ¿sí? Es un producto que solo va a ser incorporado, ¿sí? Por eso, al finalizar, o sea, yo hice una demostración económica de cómo ingresa un producto como nutriente y después, o sea, todos los efectos funcionales, que son todos los que tenemos que cuantificar, todos y cada uno en su propia empresa, porque cada empresa es un mundo, ¿sí? Así que muchísimas gracias por el tiempo, Isidro, a todos los ponentes y a todos los participantes. Realmente muy buena jornada. No, los agradecidos somos nosotros y puedo ser portavoz de los asistentes, al menos de parte de la organización, que estamos muy agradecidos. Y ahora quiero dejar en uso de la palabra al integrante que nos faltó esta mañana para tener la comunidad andina completa, porque esta mañana estaban Venezuela, Colombia y Perú representados entre los disertantes y el ecuatoriano nos quedó para la tarde. Así que adelante, Carlos. Bueno, pues Isidro, muchísimas gracias por la invitación a este evento. Bueno, la verdad un poco sorprendidos por la invitación, pero aquí estamos para compartir lo que sea importante para ustedes y en beneficio de la producción avícola. Bueno, voy a resumir así, igual que todos, en pocas palabras, las preguntas que me han hecho a través del chat sobre el uso de los polifenoles y en particular uno de los polifenoles dentro del grupo de los estilbenos, el resveratrol, que es el tema por el que estamos aquí. Bueno, pues el resveratrol es un polifenol muy interesante que se ha venido utilizando mucho en humanos y que desde hace más o menos unos 14 o 15 años ya se está utilizando, también se han hecho estudios en animales. Uno de los productos que nosotros distribuimos acá en el Ecuador y prácticamente casi todos los productos de este laboratorio Quadragen de la India tienen dentro de su composición el resveratrol, que es un polifenol muy complejo y que debido a su baja biodisponibilidad y estabilidad, sobre todo en soluciones acuosas, muchas empresas han buscado la forma de cómo estabilizarlo por las propiedades que tiene y que vayan en beneficio de la producción, tanto la ganancia de peso, la conversión alimenticia, el bienestar en sí, en general, de los animales, en parte de la salud e integridad intestinal, que es uno de los aspectos importantes y que se ha tocado mucho en esta jornada avícola, porque de ello deriva que los animales tengan un mejor desempeño, un mejor rendimiento al final, en el objetivo que se haya propuesto la granja o la explotación avícola. Y obviamente ya esta empresa logró estabilizar esta molécula, el resveratrol, esta molécula compleja, y al poderlo estabilizar crearon una molécula, y esta molécula le pusieron un nombre que es el Reservet. Este Reservet lo utilizan en todos los productos y nos ha dado muy buenos resultados. Nos está dando buenos resultados ahora acá en Ecuador. Hemos tenido muy buen desempeño de los animales en ganancia de peso, en conversión alimenticia, en ponedoras, en postura comercial, en la parte de producción. Debido a su baja biodisponibilidad y estabilidad, el resveratrol se tiene que ofrecer a los animales de forma continua para que los niveles sanguíneos se mantengan adecuados y nos permitan obtener esos resultados, esos objetivos en la granja.
Entonces, este laboratorio en particular logró estabilizarlo y ahora lo ha combinado con otros ingredientes en otras vitaminas, no solo con minerales, con vitaminas del complejo B, sino también con electrolitos, probióticos, inclusive con antiinflamatorios como aspirina, porque el resveratrol tiene muchas características interesantes. Es un inmunoestimulante, es un inmunocarcinogénico, es un agente antiinflamatorio poderoso y sobre todo es un potente antioxidante. Veo que en esta jornada se ha tocado mucho la parte de los fitogénicos, de los extractos vegetales y cómo actúan en la parte como antioxidantes, cómo actúan en la productividad. Y eso ha sido bastante interesante porque todos los temas han ido en concordancia el día de hoy y eso ha sido bastante interesante desde la mañana hasta hoy en la tarde. Entonces eso permite ver que tenemos alternativas a los promotores de crecimiento o rendimiento antibióticos que ya en muchos países están dejando de ser utilizados por las prohibiciones que hay a nivel internacional. No solo en Europa, sino también ahora acá en Latinoamérica. Ya en algunos países las autoridades sanitarias, fito y zoosanitarias están prohibiendo ya el uso de ciertos antibióticos para mejorar el desempeño de los animales. Entonces, prácticamente es una gran ventaja que nosotros tenemos, es un producto, prácticamente son productos únicos que se vienen a convertir en únicos en el mercado y eso nos da la satisfacción de que hemos logrado buenos resultados en todos los parámetros zootécnicos, tanto en producción de huevo comercial, en producción de huevo fértil, con buenos resultados en la parte de fertilidad y en la parte de calidad del huevo, en la conversión alimenticia, en la ganancia de peso en los pollos broiler, y vamos hacia adelante también con bovinos, con pequeños rumiantes, con buenos resultados también en esa parte. Entonces, realmente yo creo que está englobado ahí todas las preguntas que habían hecho en el chat, en donde preguntaban mucho sobre la mejora en parámetros productivos y reproductivos, y creo que el resveratrol, como otros polifenoles que hay en el mercado, pero que principalmente es el tema que nos ha traído aquí, que es el resveratrol, porque hay muchos estudios y muy poco todavía en animales. Esperamos ser un aporte en el futuro para que este tipo de productos se vayan convirtiendo en una alternativa, suplementos muy interesantes en el mercado. A ustedes muchas gracias por la invitación nuevamente y pues esperamos volvernos a ver en una próxima ocasión. Esperamos que así sea. Muchas gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Y ahora le pido a Roberto Domenech si puede redondear y hacer una síntesis, porque preguntas, yo la única que recuerdo fue una sobre cuál es la mejor integración y es un poco demasiado genérica la pregunta como para poderla responder. Te la dejo, Roberto. Gracias, Isidro. Gracias por la invitación. Un placer poder compartir con todos estos amigos esta mesa redonda. Yo diría que de las cosas que estuvimos presentando hoy, hay dos preguntas que son muy recurrentes o muy frecuentes, sobre todo tomando como referencia que mi presentación fue con respecto a la avicultura argentina. Una es, ¿se consumirá más pollo de acá para adelante? La otra es, ¿y se van a seguir logrando cada vez mejores resultados? Y creo que es bueno completarlas porque esas casi no las desarrollamos en la charla. Argentina, afortunadamente, tiene una tradición de gran consumo de carne, de altísimo consumo de carne. Y llevamos años con 115, 118, 120 kilos de proteína animal por habitante año. Lo que hemos ido logrando con el pollo y también el cerdo que ha ido avanzando es diversificar el hábito del consumo. Acá, cuando hablamos del 100 kilos, ese era un consumo natural de carne bovina. Estamos hablando de 40 años atrás. Hoy, el consumo de carne bovina está en los 50 kilos. El consumo de pollo podemos situarlo en 48, aunque en esta semana se ha estado planteando los 50 kilos de consumo y es muy probable que en esos niveles estemos mes a mes. Después hay que anualizarlo.
Y el cerdo ya está entre los 16 y 17 kilos de consumo de carne fresca de cerdo. O sea que es un dato importante, la diversificación es buena. ¿Y qué hacer? ¿Se podrá sostener? Esta ya no es más una carrera. En Argentina las 3 carnes se han convertido en carnes complementarias. Acá no es quién le gana a quién, porque lo nuestro en definitiva es una cuestión de suma cero. Si mañana sale más carne bovina hacia la exportación, el cerdo o el pollo van a cubrir ese hueco seguramente porque el hábito de un alto consumo de proteína animal está instalado. Habrá que ver qué pasa en el futuro con las nuevas tendencias de distintas carnes no cárnicas. Este es el tema. Pero por ahora eso es así. Lo que sí yo insisto mucho es que hay que tener mucho cuidado con la producción y la oferta a partir de consumos por encima de los 45 kilos, para carnes que, bueno, quizá en otros países es más habitual, pero en Argentina no tanto. ¿Cuál es el riesgo? Y el riesgo es la sobreoferta. Si entramos en sobreoferta, sabemos que inevitablemente en el pollo la sobreoferta conduce a una baja de precio, no hay alternativa, y eso va generando una serie de deformaciones porque no se logra estandarizar el producto. Es decir, siempre hay un punto en el cual yo hablo desde el consumidor, y el consumidor siempre tiene un punto o una referencia en la que pretende tener una satisfacción a su demanda. Yo decía hace un tiempo que la medida del pollo en Argentina por parte del consumidor ante quien se lo estaba despachando era no tiene más grande. Es decir, no preguntaba otra cosa, ni cuánto pesa ni cuánto no pesa, sino cuál iba a ser el tamaño y siempre quería más grande. Bueno, hoy estamos con pollos, como dijo José Ignacio, de 3 kilos. Es normal en Argentina 3 kilos 100 en este momento. Y eso va generando que se deformen los estándares. Hay quienes hasta hacen un pollo de 3 kilos 800. Competimos con la pavita, por ejemplo. Así que ese es un tema importante que hay que tener cuidado, porque vamos a conseguir un récord de consumo, pero producto de un déficit en el resultado y un déficit económico y cómo después se le vuelve atrás con la oferta que se le entrega al consumidor. Eso por un lado. Por el otro lado, los mejores resultados, como para ir redondeando, ¿hacia dónde nos conducen? Me ha dado perfectamente introducción tanto José Ignacio como Gabriel con respecto a la disponibilidad de información. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la información? ¿Cómo hemos bautizado la búsqueda de sintetizar esos elementos? Vamos camino de lo que nosotros denominamos una avicultura de precisión. Es decir, hay que ir a fondo en la búsqueda de los resultados. La tendencia aquí es comparar los resultados con el lote anterior. Y eso no es lo lógico. Lo lógico es medir el resultado con el estándar que le fija aquel que ha trabajado en todo el desarrollo, ya sea de la genética, del alimento, del manejo, de la técnica, donde tenemos los mayores adelantos en materia de precisión, acá en Argentina. Y creo que es en el mundo. Es el trabajo preciso que se hace en los frigoríficos de faena. Ahí hay un avance muy importante, avance hasta en el concepto de 5 gramos o de 10 gramos que se pueden desperdiciar o no, la utilización plena y correcta de todo. En la fábrica de alimentos, sobre todo con las mediciones de los componentes, de las materias primas que dan la seguridad de lo que se está incorporando al alimento. ¿Dónde no estamos a fondo? En las granjas. ¿Por qué? Y porque es en el lugar donde más necesitamos en materia de desarrollo de inversiones e incorporación permanente de tecnología. El modelo de granja y de integración conduce a veces a que ahí se demora el avance. Y es donde están los principales, está la base del costo, el comienzo, el principio de esto. Entonces, trabajamos con presupuestos de producción. Ponemos tantos planteles, van a poner tantos huevos, esperamos tantos pollitos bebé, después aparecen, como dijo José Ignacio, tengo tantos pollitos menos, o lo que sea. Lo que estamos nosotros trabajando también, y que la computación hoy te permite a través de programas, es trabajar con presupuestos de resultados. Yo mido el comparativo. Yo insistía mucho en los frigoríficos y en las integraciones argentinas cuando me decían, no, yo estoy en una conversión de 1:887. ¿Cuál es la conversión faenada? La conversión, yo vendo un pollo faenado, a mí dame la conversión faenada.
Sí, la famosa discusión entre los que supervisan la integración y los frigoríficos, que de golpe te daba un rendimiento del 81, de golpe un rendimiento del 83. No, dame la conversión faenada, si es lo último que yo vendo y por todo lo demás yo pago. Que sea una guía a la conversión viva, perfecto. Entonces, estamos trabajando en todos esos procesos. Hay empresas que ya tienen programas muy bien desarrollados, otras que están empezando a hacerlo. Pero eso yo creo que son las dos cosas en las que sin ninguna duda hay que trabajar, hay que concentrarse y hay que seguir en forma permanente. Yo creo que con eso redondeo de alguna manera las dos principales preguntas que están rondando. Así que muchas gracias y no, adelante. por favor, los agradecidos somos nosotros. Tu tiempo vale mucho y lo has dispuesto para la avicultura, no solo, bueno, en este caso ya no solo de Argentina, sino de Iberoamérica. Muchas gracias. No, por favor, bien, ahora vamos a invitar a Jorge García de la cadena Romero para que nos termine de dar lo que tiene que en relación con sus preguntas. ¿No se oye? Muchas gracias nuevamente, Isidro. Buenas tardes a todos. Es un gusto y un agasajo estar en esta mesa redonda. Ojalá me dé tiempo para comentar lo siguiente. En esta pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial, creo que en la primera línea de importancia está el sector médico. Los médicos, enfermeras, camilleros, toda la gente que está al frente nos está ayudando mucho, pero creo que en el segundo frente estamos nosotros los avicultores. Por lo menos en México, como les comentaba, 6 kilos de cada 10 kilos de proteína animal es avícola. Yo creo que en toda Latinoamérica e Iberoamérica debemos de estar más o menos en lo mismo. La producción avícola en el mundo es importantísima para enfrentar esta pandemia. Y creo que hay que resaltarlo, y aquí yo quisiera resaltar y agradecer y reconocer a los médicos veterinarios, a los empresarios que están arriesgando, estamos arriesgando nuestro capital para esto, para enfrentar el seguir produciendo para el ser humano, a la gente que está recogiendo el huevo, a la gente que está manejando para llevar tanto el huevo como el pollo a los anaqueles para que tengamos nosotros mismos ese producto maravilloso que es tanto el pollo como el huevo. Yo le digo al huevo, su majestad, por ser una proteína maravillosa que nos regaló la naturaleza, puesto que no necesita un empaque artificial, nace con su empaque natural. Para mí es un reconocimiento muy importante a ese producto maravilloso. Entonces, vuelvo a repetir, un reconocimiento importantísimo al sector avícola para atender y dar alimentación a la humanidad. En segunda fase, quisiera no irme sin dejarles mi idea sobre los que están por el tema del bienestar animal y la jaula y libres de jaula. Los que nacimos en la avicultura sabemos que esto es retroceder 50 años, más de 50 años a la avicultura. Los que nacimos en la avicultura lo conocemos. Y podemos nada más mencionar 3 o 4 cosas. Yo me acuerdo que cuando estaban libres, ponían el huevo en unos huequitos, en unos guacales, y se ensuciaba más el huevo. La gallina se rompía la pechuga, lo que es la quilla, el hueso de la pechuga, se rompía por estar pegándose con los comederos. El comedero se ensuciaba, el agua se ensuciaba. En la noche los depredadores llegaban y mataban a las gallinas. Así es que no es que le estuviéramos quitándole su libertad, al contrario, las protegemos con la jaula, las protegemos con sus casetas, las protegemos con los aires protegidos, controlados, y no están al aire libre. Creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, además de las enfermedades que existen por estar en el piso, ¿no? Entonces, sí quiero dejar eso muy en claro. No debemos de ir para atrás, tenemos que seguir adelante
porque yo creo que en ninguna parte, para ningún productor, vamos a hacinar a las aves para que tengan una mala salud, un mal bienestar. Son buenas y tienen también buen bienestar en su producción, que somos altos productores de huevo. Eso quisiera dejarlo bien asentado. Y me queda un minuto todavía, mi Isidro. Y bueno, como les vuelvo a decir, el huevo se ensucia, las gallinas tienen más problemas con ácaros por estar en el piso. Vuelvo a repetir, la avicultura ha evolucionado, por eso están protegidas en su jaula, tienen un bebedero adecuado para que tomen agua, un comedero adecuado para que tomen y coman alimento, un ambiente controlado, por eso somos buenos productores de huevo y de pollo. Muchas gracias nuevamente y sigo a sus órdenes, Jorge García de la cadena Romero. Gracias, mi hermano Isidro. No, los agradecidos somos nosotros, y para ampliar un poquito en relación con el tratamiento que hemos dado a la gallina, yo también he nacido en el campo y sé lo que es la gallina libre y las consecuencias de la gallina libre. Hemos logrado que tenga rendimientos, y la medición está en la prueba biológica. Si la gallina no estuviera bien, porque sabemos que cuando está mal no produce. Entonces la prueba biológica es la que nos está dando la evidencia. Y el otro día hablaba con una gente en Europa, y disculpen que estemos dialogando, pero hablaba con una gente en Europa y le digo, ¿qué pasa con los brotes de influenza aviar que se están corriendo por todos los países de Europa? Y la OIE todos los días informa un brote de influenza aviar en un país distinto, y la respuesta que me dieron: estamos encerrando las aves. Claro, y eso te puede causar más corizas, más salmonelas. Por eso las protegemos en sus jaulas, para que estén en un mejor bienestar animal. Bueno, es un tema. Muchas gracias, y invitamos a la dama que ha sido la única dama en el día de hoy, y seguramente va a ser un cierre con un broche como ella lo sabe hacer. Muchas gracias, Isidro, no solo por la invitación a la presentación, sino porque me da la oportunidad de estar en esta mesa redonda con magníficos e importantes colegas conocidísimos en la avicultura de todas partes, de todos nuestros países. Yo tengo dos preguntas. Si bien yo he hecho una presentación de ivermectina un poco más orientada, parece al humano, y en esto me ha metido el hecho de conocer coronavirus aviar, o sea, bronquitis infecciosa, que ahora es conocido como coronavirus aviar, está clasificado como coronavirus aviar, y me ha metido pues en este tema de la ivermectina, ha derivado en este tema, porque yo primero empecé a hablar de coronavirus y terminé hablando de ivermectina en tu jornada anterior y ahora también. Las preguntas que me han hecho están ya más bien dirigidas a la avicultura, porque hay una que dice que si es posible el uso de ivermectina como antiviral usado en la crianza de aves, porque hay otra pregunta, pero que se va a derivar de esta. Y la ivermectina, efectivamente, de origen, originariamente antiparasitario, dio lugar, como ustedes han visto en la presentación, a detectarse actividades antivirales, y tiene de verdad actividad antiviral contra algunos virus muy buena, ya demostrada, el virus de influenza, por ejemplo, el virus dengue, por ejemplo, y así hay una serie de publicaciones en donde se ve una muy buena actividad antiviral in vitro o en ratones, porque, por ejemplo, para influenza se ha dado hasta por vía nasal, se ha visto la efectividad. O sea, hay virus contra los que se ha visto una efectividad, pero también hay virus contra los que no se ha demostrado que no hay una actividad, por lo menos in vitro. Los estudios in vivo de antivirales in vivo, no son muchos, ¿no? In vivo, sí, solamente ha habido estudios en animales, pero no in vivo en el hombre, que esos estudios han sido dirigidos al hombre. Ahora, en aves,
realmente no hay nada publicado, muy poco, porque también tenemos dos tipos de información a la que podemos acceder. Una es los papers, producto de la investigación científica, y la otra es, que yo le hago mucho caso, que es las observaciones de campo que tienen nuestros colegas cuando experimentan en campo, para cuestiones tanto de patología o de nutrición, y empiezan a experimentar y van refiriendo y se repiten los éxitos. Entonces, hay esas dos formas de obtener una información, como repito, le hago mucho caso. En lo que es ivermectina, al uso aviar, vamos a decir, en observación de campo, prácticamente no hay nada publicado, no hay nadie que comente. Nosotros hemos tenido un reporte que ha sido publicado con un grupito también de Laboratorio Farbet y con el doctor Mirko Simic, y lo hemos publicado porque es un reporte de ponedoras adultas que sufrieron un brote de laringotraqueitis y en otro caso un brote de enfermedad de Newcastle. Eran ponedoras vacunadas como con 5 vacunas vivas y las vacunas inactivadas propias de Levante. ¿Y qué se obtuvo? Se trató un grupo y el otro no, y eso ha sido publicado. ¿Y qué pasó? Lo que ha habido es una recuperación más rápida de los animales a la producción de huevos, porque el problema fue, como todos saben, en ponedoras más incide este problema. Entonces hubo una recuperación. Ese es un reporte de caso de campo. Ahora, en lo que respecta a un experimento de laboratorio, nosotros hemos hecho un preliminar en lo que respecta a bronquitis. Yo creo que así como trabaja también in vitro para el coronavirus, SARS-CoV-2, comprobado por los australianos y publicado, y comprobado en la medicina humana por todos los testimonios de médicos que vienen relatando las recuperaciones en Perú, por lo menos, las recuperaciones totales de sus pacientes rápidamente, y esa curva que hemos visto que en el Perú ha bajado, y que no se debe tanto a que como preventivo ya hemos tomado un montón de gente, son las políticas de tratamiento que se están dando en consultorios, en hospitales, y la gente misma, y los médicos mismos en sus casas cuando sufren la infección. Entonces, definitivamente que tiene una actividad antiviral contra el coronavirus, y el coronavirus aviar es un gamma coronavirus, el otro es un beta coronavirus, pero son similares. Entonces, de que pueda usarse en la avicultura, yo sí creo. Lo que pasa es que la avicultura es más preventiva que curativa, ¿no? Entonces, si alguien me pregunta si podría usarse, es posible. Yo más bien veía una posibilidad de, si tiene una acción antiviral, veía el paciente, lo veía en las comunidades indígenas que crían aves, y que a veces vienen brotes, como una ilusión de poder controlar los brotes para gente que vive de la crianza de poquitas gallinas en la selva, y que le da un brote de Newcastle y que pudiera contrarrestar para que no se le mueran. No tanto como un control, un tratamiento para la avicultura industrial, a la gran, vamos a decir que más se basa en medidas preventivas. Pero de que podría usarse, sí, y yo creo que con el virus más demostrado en que tiene una actividad antiviral es coronavirus. O sea, tendría que ser para el de bronquitis infecciosa, pero repito cuál es el enfoque que se da cuando hay un brote de alguna enfermedad en aves. Es un enfoque más preventivo que curativo. Esa era la primera pregunta. Y la segunda es una pregunta que yo digo que está relacionada, porque me preguntan si podría, o sea, alguien que pretende usarla en reproductores, por lo visto, de aves, y que si podrías causar la muerte de los espermatozoides cuando se realiza la reproducción. Bueno, la ivermectina, una de las virtudes que tiene no solamente es el ser efectiva, en este caso ya contra coronavirus, como lo ha sido. Hay un Nobel de Fisiología y Medicina por ese producto, que es un milagroso realmente, que es un japonés, Satori, en el 2015. Y entonces, ese es realmente una droga maravillosa. Y además, ¿por qué es maravillosa? Porque es inocua, por lo menos es lo más inocua, muy poco tóxica. No se ha demostrado toxicidad hepática, renal, tampoco se ha demostrado que sea teratogénica o tóxica para el embrión o para alguna célula reproductiva. Yo no creo que afecte la fertilidad de los machos reproductores. Tampoco no hay experiencia, o sea, nosotros no hay ninguna investigación, no podemos asegurar nada de eso. Sí hay, a nivel de mamíferos,
sí hay ganado que es diferente porque es un mamífero, entonces ahí yo veo que se evita el uso en vacas preñadas, por ejemplo. Pero esa es una lógica común también del ser humano, porque a la misma embarazada se le evita darle antiinflamatorios, antibióticos no nos dan cuando estamos embarazados, no dicen no nada. Entonces, por precaución, no es porque sea tóxico, sino por precaución, un mamífero preñado o una humana embarazada se evita. Entonces, pero yo creo que en este sentido de aplicación a la avicultura falta mucha investigación, faltan muchos experimentos, pero creo que como antiviral que pudiera ser posible, que es la pregunta, podría ser posible. Esa sería mi comentario a las preguntas que me han hecho. Muchas gracias, Isidro. Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias, Eliana, muy agradecido porque no dudaste en decir que sí, apenas te consulté. A mí me da mucha risa y me río mucho cuando yo te digo, yo tengo un problema que no sé decir no porque me lleno de trabajo. Y entonces lo primero que hizo cuando me llamó, me dijo, te llamo porque sé que no sabes, como me has dicho que no sabes decir no, y a cada rato me viene a la memoria eso y me causa mucha gracia, Isidro, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. A todos. Nos despedimos del auditorio y será hasta la 6ª jornada avícola. Adiós a todos, con todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias y saludos a todos. Cuídense mucho. Gracias, saludos a todos.